Buenas tardes, mi nombre es Aldo Cortés y hoy les voy a hablar sobre países árabes durante la Guerra Fría. Básicamente es qué estaban haciendo los países arábicos durante el proceso de toda esta guerra entre las dos grandes potencias de esa época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Para comenzar, países árabes. Los países árabes, o también llamado el mundo árabe, es el conjunto de todos estos países en los que habita el pueblo árabe o donde el idioma árabe es mayoritario. El mundo árabe está conformado por la mayoría de los países de Oriente Próximo, eh, bueno, en su totalidad todos los países de la península arábica y por lo que también se conoce como el Cuerno de África, que es la parte de hasta arriba del norte de África, como lo podemos ver en la imagen aquí presentada. Otro concepto que también es muy importante aprender, que tenemos que conocer, es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue este conflicto político ideológico que duró de 1947 a 1991. Este conflicto hizo que el mundo se hiciera bipolar, ya que o formabas parte de un bando o formabas parte del otro bando. Eh, Básicamente es entre dos naciones que eran las dos grandes potencias de esa época, que era Estados Unidos y la Unión Soviética o extinta URSS. Ahora pasamos a nuestro siguiente punto, que es la guerra arábica-israelí. Esta guerra comienza en 1948. Se conoce también como la Guerra de Independencia o la Guerra de Liberación Israelí. Fue la primera guerra de una serie de conflictos armados que enfrentó el Estado de Israel en contra de sus vecinos árabes. Dichos conflictos armados siguen hasta el día de hoy, con lo que podemos ver con Israel, el conflicto entre Israel y Palestina. Eh, este conflicto inicia en 1948 cuando Israel se proclama como país apoyado principalmente por Estados Unidos. Tenía como vecinos principalmente a Jordania, tenía a Egipto, que fue con los que tuvo mayor enfrentamiento, y con Palestina, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Esta guerra es muy importante porque fue la primera y también fue la más grande durante todo este periodo que fue la Guerra Fría, eh, básicamente porque Israel tenía todo el apoyo de Estados Unidos y sus contrincantes, que eran los países arábicos de su alrededor, tenían el apoyo de la Unión Soviética, tales como Egipto y Jordania, los cuales llegaron a ser repúblicas socialistas. Y en cambio, Israel fue ganando territorio conforme iba avanzando esta guerra y conforme iba teniendo más apoyo de Estados Unidos. En la siguiente diapositiva podemos ver una transformación de cómo fue Israel y Palestina al transcurso de los años. Recordemos que estos dos países siguen en guerra actualmente, pero podemos ver, por ejemplo, aquí en 1900, bueno, antes de 1946, la mayoría del territorio era Palestina. Para el plan de la ONU de 1947, ya se reconocía a Israel como un estado, a donde se divide más o menos el 50% del territorio, poquito más. De 1949 a 1967, que fue la nueva etapa, eh, Israel ganó territorio sobre Palestina, lo cual ya queda menos del 25% de territorio palestino. En 2010, el territorio de Palestina disminuyó gradualmente y para 2025 lo que conocemos ahora en la guerra, donde básicamente están intentando erradicar Palestina. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva, lo cual son las propuestas de la ONU. La ONU juega un papel muy importante durante todos estos conflictos, durante toda esta época de Guerra Fría, ya que las dos grandes potencias no se atacaban a ellos directamente, buscaban a terceros, como en este caso
Israel y los países arábicos. Pero la ONU sí tuvo un poco de acción en todos estos conflictos. Por ejemplo, en el conflicto arábico-israelí, eh, la ONU replegó tropas, que los llamados cascos azules, durante este conflicto para poder erradicar todo este conflicto, pero solo en algunas ocasiones, en las ocasiones en donde no se le daba consentimiento a estas dos grandes potencias de que se iban a atacar. Cuando estos países arábicos e Israel pedían apoyo a las dos grandes potencias, la ONU ni siquiera entraba. Entonces, básicamente la ONU siempre estuvo como comandada por estas dos grandes potencias. Y bueno, otra propuesta que dio la ONU fue los tratados de paz con toda esta Liga de Estados Árabes. Es un tratado de todos los estados árabes para tener paz entre ellos y ser como una potencia similar como la Unión Europea. Nuestra nueva diapositiva se llama Introducción al petróleo. Eh, Básicamente, todos sabemos que toda esta región arábica es rica en petróleo. Entonces, básicamente, las dos grandes potencias de ese momento, Unión Soviética y Estados Unidos, por eso buscaban tener de aliados a todos estos países, ya que ellos son inmensamente ricos en petróleo. Eh, el petróleo juega un papel muy importante dentro de todas estas guerras, ya que el petróleo es una de las grandes causas de fricción en el campo de las relaciones internacionales. En un momento u otro llega el petróleo desde hace unas pocas decenas de años a crear dificultades que afectan incluso a las relaciones entre potencias, que además de ser tradicionalmente amigos, se sienten animadas por las mismas o muy parecidas aspiraciones. Eh, Básicamente, lo que quiero decir con este texto es que todas las naciones están en busca del petróleo, ya que es el combustible más usado dentro de todo, todo el sistema, eh, por lo cual dentro de esta región es lo que hizo que detonara varios conflictos, incluso que la Unión Soviética y Estados Unidos entraran de manera directa a este conflicto. Ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva, que aquí les presento una tesis de la doctora María Dolores Algera para la Universidad de San Pablo en Madrid, España. Esta tesis lleva como título El mundo árabe al inicio de la guerra, descolonización o colonización. El objetivo de esta, de esta investigación es eh, exponer de la exposición de las actitudes de esta sociedad internacional que exigía el desmoronamiento de los imperios coloniales, contrastada con los intentos de cooperación franco-británicos con el fin de mantenerlos. Este texto me pareció muy importante, ya que en este texto lo que quiere exponer la autora es que a pesar de que las dos potencias tenían como una de sus principales idealismos erradicar la colonización, ellos lo estaban haciendo, pero de diferente manera. Ellos se metieron en un lío con Francia y la Gran Bretaña, ya que ellos estaban a favor de seguir con la colonización y tuvieron como unas discusiones dentro de las Naciones Unidas en contra de estas dos grandes potencias. Pero estas dos grandes potencias lo seguían haciendo, eh, como lo podemos ver con todos estos países árabes. Y ahora pasamos a momentos importantes que se vivió en todo este territorio de los países árabes durante todo el conflicto. En 1952 se proclama la República Egipcia y toma el poder Gamel Abdel Nasser. Él era un militar, un general, el cual ascendió hasta ser presidente
de toda esta República Egipcia, y lo cual le hizo que Egipto tuviera como una personalidad o una característica que sea militar y que sea también conflictivo. En 1958, Irak se proclama como una república y se pone al mando el Partido Árabe Socialista, el BAS. Este partido es muy importante ya que tuvo influencias directas en Siria, y lo que tuvo también como una influencia que ayudó a subir al poder a Saddam Hussein. 1967, la Guerra de los Seis Días, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero este momento es cuando Israel toma ocupación total sobre Palestina. 1969, Al-Gadid se subleva y toma el gobierno de Libia. Esto con una influencia directa de lo que ya había hecho Nasser en Egipto. Era un general, el cual se llega al poder de un país y hace que estos países sean como más militares, por así decirlo. En 1970 fallece Nasser y es sucedido al mando el Sadat, Anwar el Sadat. Él básicamente también era un militar, entonces lo cual hace que Egipto tenga más esta característica de ser militarmente. Pasamos a 1970 con la guerra de Yom Kippur. Esta guerra que se dio en la festividad de Yom Kippur es una fiesta sagrada para todos estos judíos. En este evento los árabes vieron como una oportunidad atacar a todos los israelíes en este día que era importante para ellos y así poder ganarles, pero sus intentos fueron básicamente nulos. De 1974 a 1988 tenemos la Guerra Civil del Líbano. En esta guerra básicamente fue entre dos grupos étnicos ideológicos que son los suníes contra los chiíes. Esta guerra duró bastante tiempo, duró 14 años. Eh, esta guerra tuvo mucho valor mediático, ya que participaron también militares de Israel y militares de Siria. En esta guerra se perdieron millones de vidas. eh, y bueno, y el Líbano es un país demasiado pequeño. 1979, eh, Reza Pahlavi derrocado y se sube al mandato el gobierno de Khomeini. Esto pasa en Irán, donde básicamente se da una revolución y sube al mandato el gobierno de Khomeini. Este gobierno es muy relevante porque es este gobierno es uno de los principales que une al gobierno con su cultura, con la religión y con el nacionalismo iraní. Entonces logran derrocar al gobierno anterior, sube el gobierno de Khomeini, pero meses después, o sea, tan solo unos meses después, Irak le declara la guerra a Irán. eh, Irak con todo el apoyo de los países árabes e incluso con el apoyo de Estados Unidos, ya que el antiguo gobierno de Irán tenía un fuerte vínculo con los países, con Estados Unidos. Entonces le dieron un golpe de estado a un gobierno aliado de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos decidió apoyar a Irak. Esta guerra duró de 1980 a 1989. Estuvo durante 9 años, pero básicamente no hubo ningún ganador, solamente hubo pérdida de vidas. Irán logró conseguir la paz. Irak tuvo apoyo de toda esta liga de estados árabes y de Estados Unidos, y a pesar de eso no pudo derrotar a Irán. Y pasamos a nuestro último punto, que es la invasión de Irak en contra de Kuwait. Eh, Irak, ya teniendo todo este apoyo armamentístico, decidió invadir a uno de sus vecinos, que es Kuwait, un país con muchos menos recursos que Irak.
pero y con el apoyo de todos estos naciones que ya apoyaban a Irak, tomó todo el territorio de Kuwait durante 7 meses. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.